Hola, bienvenidos al curso de Electrónica Industrial. Mi nombre es Marcelo Pérez y hoy veremos el módulo número 28, convertidores AC-AC directos. Ya habíamos visto que los convertidores AC-AC nos permiten entonces conectar una fuente alterna de frecuencia fija y amplitud fija a un dispositivo que tenga velocidad variable, frecuencia variable y amplitud variable. Y poder intercambiar potencia ya sea hacia el dispositivo, como en el caso del motor, o desde el dispositivo, en el caso de un generador eólico. Habían dos tipos de convertidores AC-AC, los indirectos, que fueron los que vimos en el módulo anterior, y los directos. Los convertidores AC-AC directos no tienen una etapa intermedia de C, sino que la conversión se produce directamente a partir de los voltajes de alimentación. Hay dos tipos de convertidores directos, los basados en tiristores, que son los cicloconversores, y los convertidores basados en transistores, o sea, con conmutación forzada, que son los matriciales, se les llama matriciales. Veamos primero los convertidores, los cicloconversores. Para los cicloconversores tenemos que recordarnos del convertidor dual. Este convertidor dual tiene dos puentes de tiristores trifásicos. Cada puente de tiristor trifásico permite controlar el voltaje positivo en un caso, y voltaje positivo y negativo, y corrientes positivas, mientras que el otro puente trifásico permite controlar también voltajes positivos y negativos, pero esta vez corrientes negativas. Por lo tanto, con la combinación de los dos podemos controlar los cuatro cuadrantes, voltajes y corrientes de los cuatro cuadrantes. Para evitar los cortocircuitos de la fuente, recuerden que solamente uno de estos puentes puede estar funcionando. Y por lo tanto, tenemos una restricción en términos de los voltajes, los cuales podemos utilizar para generar el voltaje de salida. ¿Ya? Aquí pueden notar, además recuerden que el control de los tiristores se hace a través del ángulo de disparo. Es decir, se va retrasando el ángulo de disparo para poder cambiar el voltaje de salida. Aquí ustedes pueden ver que efectivamente se le da una referencia de salida sinusoidal y está un puente funcionando. A ese puente se le empieza a bajar el voltaje, es decir, a aumentar el ángulo de disparo, y si se fijan, el voltaje de salida corresponde a uno de los voltajes de entrada, ya sea positivo o negativo. Siempre corresponde a un segmento del voltaje de entrada. Pero este voltaje de entrada, como solamente puede conmutarse una vez por cada 60 grados, es decir, 6 veces por ciclo, entonces este voltaje de salida se puede cambiar solamente cuando ya hayan pasado 60 grados. Y por eso tiene una distorsión bastante alta. Luego, cuando llegamos a este punto, aquí puede verse una discontinuidad, y es porque cambió el transistor desde el puente de tiristores positivo al negativo, y ahora por lo tanto empieza a manejar corrientes negativas. Y aplicado el mismo procedimiento, empieza a disminuir el ángulo, para aumentar el voltaje negativo, llega al máximo acá cuando el ángulo es 0 del otro puente, y luego empieza a disminuir y se repite el ciclo. Ese voltaje que tenemos acá en verde, que es tiene una fundamental sinusoidal, puede generar una corriente entonces sinusoidal, y esta corriente sinusoidal entonces tiene una pequeña ripple debido a los voltajes de entrada. Ahora, para poder generar este voltaje de salida es necesario que se pueda entonces mover el ángulo del control de disparo. Por lo tanto, la frecuencia del voltaje de salida es siempre menor que la frecuencia de entrada. Como puede operar en los cuatro cuadrantes, puede servir para motores AC, DC, frenado e inversión de giro. También sirve para activar motores DC. Ahora, con esto tenemos entonces una entrada trifásica y una salida monofásica. Para lograr una salida trifásica, lo único que se hace es utilizar un transformador con 3 secundarios, y a cada uno de esos secundarios conectarles un convertidor dual. Y estos convertidores duales se controlan con una referencia de 120 grados entre ellos, de tal forma de que, si bien este es el voltaje de una de las fases y que genera esta corriente, tenemos la otra fase genera la corriente del lado, la otra fase la corriente del lado, y tenemos el sistema trifásico. Como ya mencioné, la frecuencia de salida en este tipo de convertidores, en este ciclo conversor,
la frecuencia de salida tiene que ser menor que la frecuencia de entrada. ¿Por qué? Porque recuerden que se dispara cada 60 grados y para lograr entonces un cambio tengo solamente 6 disparos en un ciclo. Y por lo tanto, para poder generar una señal sinusoidal necesito que esa señal sinusoidal sea de menor frecuencia que la frecuencia de la entrada. También pueden notar, que no hay elementos de almacenamiento de energía. Aquí no hay ningún condensador, ninguna inductancia. En ningún punto del circuito hay una corriente, un voltaje DC. Sino que el voltaje de salida, en este caso trifásico, se genera directamente a partir de los segmentos del voltaje de entrada. Usualmente este convertidor se ocupa para altas potencias, debido a que los tiristores pueden operar con altos voltajes y altas corrientes, y en alta potencia no se puede generar una corriente de entrada con distorsión armónica como la que se genera acá abajo, sino que se tiene que mejorar esa distorsión, y por eso es que los cicloconversores industriales, como este que vemos acá, están compuestos por cada fase por dos convertidores duales. O sea, por dos convertidores duales, conectados en estrellas delta, de tal forma de que puedan este transformador generar 12 pulsos y la corriente de entrada sea mucho más sinusoidal que la que vimos anteriormente. ¿Ya? En este caso, en la salida, los convertidores duales se conectan en serie para generar mayor voltaje para el motor trifásico. Bien, este convertidor ya lo habíamos revisado en la unidad de convertidores de tiristores. Por lo tanto, esto es solamente un repaso. Ahora, existe otra forma de generar un convertidor AC-AC, o sea, de generar corriente sinusoidal alterna a partir de salida alterna, a partir de corriente de entrada alterna, pero esta vez utilizando interruptores, no ya sean IGBTs o IGCTs, y no tiristores. ¿Ya? ¿Y esto cómo se hace? Se hace a través de una matriz de interruptores bidireccionales, ya vamos a ir a ese detalle un poco más adelante, que conectan todas las fases de entrada con las fases de salida, de tal forma de que aquí se puede elegir conectar, por ejemplo, la fase A de entrada con la fase A de salida, la fase B de entrada con la fase C de salida y la fase C con la fase A. Entonces se puede elegir cuál de las fases yo quiero conectar acá. Y al conectar estas fases a la entrada, entonces el voltaje de salida se puede generar en función de segmentos del voltaje de entrada. Ahora, esto tampoco tiene almacenamiento de energía, acá tiene un filtro de entrada, ¿ya? Pero en el dispositivo mismo no hay ningún almacenamiento de energía, no hay un condensador DC, no hay un inductor DC. ¿Por qué necesita interruptores bidireccionales? Porque los voltajes y las corrientes pueden ser positivas y negativas. Ya como lo vimos en el ciclo conversor, por eso se usa un convertidor dual, para poder manejar las corrientes negativas. Acá necesitamos también manejar corrientes positivas y negativas y voltajes positivos y negativos. Por lo tanto, necesitamos que este interruptor sea bidireccional, y eso se logra a través de una combinación de interruptores unidireccionales. Ahora, como este dispositivo está conmutado, es decir, puedo conmutarlo a frecuencias mayores que las frecuencias conmutas de entrada, más de 50 Hz, usualmente, no sé, kilohertz, la frecuencia de salida puede ser mayor que la frecuencia de entrada, ¿no? Debido a la modulación. Entonces no tiene la restricción del ciclo conversor de que solamente es para frecuencias bajas, sino que también se puede usar para frecuencia alta, y por lo tanto no es necesario usarlo para motores con alta inercia, ¿cierto? Que se tienen que mover lento, sino que esto también se puede usar para motores de baja inercia. De hecho, una de las aplicaciones, como no tiene elementos de almacenamiento de energía, y se pueden ocupar, después vamos a ver que se pueden ocupar circuitos interruptores de alta eficiencia, ¿cierto? Ya sea con silicon carbide o nitruro de galios. El convertidor mismo puede hacerse muy pequeño, puede hacerse muy denso en términos de potencia, y por lo tanto hacerse muy pequeño, y está pensado esta aplicación, este convertidor, para aplicaciones en aeronáutica, en donde cada unidad de peso o de volumen adicional es un costo adicional también. También para satélites. Bien, ¿cómo se genera? ¿Cómo funciona este convertidor? Bueno, lo que se hace es tomar una referencia, que aquí la tenemos en morado, y tratar de generar, a partir de los voltajes de entrada, el valor medio de esa referencia. Es decir,
aquí tenemos, para generar esta referencia que vemos aquí en morado, entonces tomamos un poco el voltaje A de entrada, un poco el voltaje B, un poco el voltaje C, de tal forma que el valor medio que yo tengo aquí, al sumar el tiempo más la amplitud de los voltajes en cada caso, me da el voltaje que yo necesito. Y ustedes pueden ver que a medida que ese voltaje va cambiando, los tiempos de encendido del voltaje A, voltaje B y voltaje C también van cambiando. De hecho, aquí se fijan que cambia primero el voltaje C, aquí tenemos el 0, ¿cierto? Tenemos que el voltaje C es mayor que el voltaje B, y acá tenemos que el voltaje B es mayor que el voltaje C. Por lo tanto, los tiempos que se van conectando, cada uno de los voltajes va cambiando en el tiempo. ¿Ya? Ahora, como tenemos conmutación forzada, ahora no tenemos la restricción de que solamente se ocupa un puente de tiristores, sino que ahora podemos conectarnos a cualquiera de los voltajes de entrada. ¿Ya? Y lo otro, el gran problema de este convertidor está en la modulación, ya que esta modulación es bastante compleja. ¿Por qué? Porque no solamente depende del tiempo de modulación, sino que depende del voltaje, de la amplitud del voltaje de entrada, y del tiempo en el cual hago la modulación. Por ejemplo, si la hago en el tiempo inicial, aquí 0023, puedo ver que el voltaje A es 0,8, voltaje B es 0,1, voltaje C es 0,1 y positivo, y voltaje B es menos 0,9. Entonces tengo que modular con respecto a esos tres voltajes. Luego en el último, por ejemplo acá al final, en 0026, tengo que el voltaje A sigue siendo 0,9, o sea, bastante cercano al anterior. Pero el B y el C se invirtieron. El B ahora es menos 0,2 y el C es menos 0,7. Por lo tanto, tengo que calcular la modulación que viene aquí adelante con esos voltajes. Eso significa que tengo que estar permanentemente midiendo los voltajes de alimentación para poder calcular la modulación. Ahí viene la complejidad de este convertidor. Por lo tanto, se ocupan los métodos de modulación de este convertidor son más complejos, los van a ver en otros cursos más adelante, y están basados en los estados de conmutación. Es una modulación que se llama vectorial. Acá podemos ver las formas de onda. El voltaje de entrada lo pueden aquí ver en la envolvente de los voltajes de salida. Aquí el voltaje de salida referencia es el rojo, y ustedes pueden ver que tiene una frecuencia menor que el voltaje de entrada. El voltaje de entrada es la envolvente que ustedes pueden ver acá. ¿Ya? Y el voltaje de salida real es el negro, y el negro pueden ver que aquí tiene un ancho de pulso mayor. Por lo tanto, aquí tenemos el máximo voltaje positivo y aquí tenemos un ancho de pulso mayor negativo. Por lo tanto, aquí tenemos el mínimo de voltaje. Entonces, pues, tenemos un voltaje que sigue esta referencia. Este voltaje genera en la carga una corriente de este estilo. Ustedes pueden ver que es sinusoidal o cercano a una sinusoidal, ¿cierto? Depende de la inductancia que haya. Y por lo tanto podemos cumplir con el objetivo de convertir una frecuencia, una señal alterna de entrada en otra señal alterna de salida. En la figura de la derecha pueden ver las corrientes y voltajes con más detalle. Aquí tienen el voltaje de entrada, ¿cierto? Que es una sinusoidal, que es la sinusoidal que ustedes ven arriba, UA. Y acá tienen el voltaje de salida, UA, mayúscula, que, como pueden ver, después del convertidor, hacia la entrada del convertidor los voltajes son sinusoidales, a la salida del convertidor los voltajes van a ser modulados. ¿Ya? Y de este voltaje modulado, entonces nos va a generar una corriente de salida que bueno, aquí se asume que es sinusoidal, pero aquí ustedes pueden ver que tiene un pequeño ruido, ¿ya? Pero aquí estamos asumiendo que es sinusoidal, y esa corriente sinusoidal a la entrada del convertidor nos va a generar una corriente modulada, y esa corriente modulada es la que ustedes ven acá. Entonces aquí podemos ver que tanto la salida tiene un voltaje modulado, un voltaje con conmutación, ¿cierto? Conmutaciones, y a la entrada tiene corriente con conmutaciones. Es por eso que se necesitan usualmente filtros tanto a la entrada como a la salida del convertidor matricial. Ahora, veamos que para implementarlo, como ya les dije, necesitamos un interruptor bidireccional, es decir, un interruptor que pueda bloquear voltajes positivos y negativos y además pueda conducir corrientes positivas y negativas. Existen varias formas de implementar este interruptor. Las más comunes son las que se muestran en esta figura, en donde tenemos un rectificador de diodos. Acá ustedes pueden ver un rectificador de diodos en donde los puntos centrales se conectan con un transistor, de tal forma que si el transistor está encendido, si el transistor está apagado, se bloquea el voltaje en los terminales, ya sea positivo o negativo, ninguno de los dos voltajes conduce, pero si el transistor está encendido,
siempre hay un camino para la corriente. Por lo tanto, puede haber corriente positiva y negativa. Lo mismo, tenemos esta característica de acá, donde conectamos un transistor con un diodo en antiparalelo, pero esta vez los dos transistores conectados con un colector común. Y tiene la misma característica anterior. Si los transistores están abiertos, bloquea el voltaje hacia los dos lados, porque los diodos bloquean en ambos lados, en ambos sentidos el voltaje, y si los transistores están encendidos, entonces la corriente puede circular en ambos sentidos. La última configuración es muy parecida a la anterior, solo que esta vez tenemos el transistor y el diodo en antiparalelo, pero estos dos transistores están conectados con un emisor común. Esta es la configuración más común en términos de implementación, porque es más simple conectar los circuitos de disparo. Recuerden que los circuitos de disparo tienen que conectarse entre el gate y el emisor. En este caso el emisor es común, por lo tanto los dos circuitos de disparo para el transistor se conectan al mismo punto. Para finalizar podemos ver que el convertidor matricial existen algunas alternativas que permiten simplificar su control. Ya, una de esas alternativas es el convertidor matricial indirecto. O sea, sigue siendo un convertidor directo. ¿A qué me refiero aquí? Sigue teniendo un voltaje alterno, una corriente, un voltaje de entrada cierto alterno, un voltaje de salida alterno. No hay elementos de almacenamiento de energía, no hay ningún punto de la corriente es continua acá, ni el voltaje es continuo. Solamente hay interruptores. Pero se le llama convertidor matricial indirecto porque ahora no es una matriz de 9 interruptores que conectan la entrada y salida, las 3 fases de entrada con las 3 fases de salida, sino que está compuesto por un rectificador, una etapa rectificadora, ¿cierto? Que tiene interruptores bidireccionales, y una etapa inversora que es exactamente igual a un inversor fuente de voltaje. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, una es que sigue teniendo no tiene elementos almacenados de energía, por lo tanto sigue siendo un convertidor matricial, pero la ventaja es que la salida se modula tal como si fuera un inversor de voltaje tradicional. Por lo tanto, la modulación de la salida es mucho más simple. Y lo único que hay que hacer ahora es preocuparse de la modulación de la entrada, que como estos son interruptores bidireccionales, ¿cierto? Hay que asegurarse de que cada vez que el convertidor, el inversor de salida conmute, el de entrada aplique el voltaje deseado aquí en estos terminales. ¿Ya? Es decir, si yo quiero conectar la fase A de salida con la fase A de entrada, la B con la C y la C con la B cruzada, ¿cierto? Tengo que entonces, por ejemplo, conectar el de arriba y los dos de abajo, pero acá en los terminales, ¿cierto? Tengo que conectar el de arriba, aquí, para conectar la fase A con la A, y los dos de abajo, para conectar la fase B y C con la B y C de salida. Ahora, aquí hay una de las restricciones que tiene es que no puedo generar todas las combinaciones posibles que tengo en el convertidor matricial directo, sino que estoy limitado a menos combinaciones. Eso debido a que estoy usando un inversor solamente con 6 grados de libertad aquí, o sea, con 3 grados de libertad. ¿Bien? Pero es una alternativa válida para poder simplificar la modulación. Bien, con eso entonces terminamos el módulo 28 de convertidores matriciales directos. Muchas gracias.